Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy le traemos noticias del Seguro Social desde el Congreso, desde la Casa Blanca. Pues existe una controversia muy fuerte actualmente con el tema del Seguro Social y los otros programas, como el Medicare también. Y es que está sucediendo una lucha interna entre los demócratas y los republicanos a fines de ver qué harán con este programa del Seguro Social. Unos quieren quitarlo, otros quieren mejorarlo, otros quieren no tocarlo y muchos otros problemas. Pues ni más ni menos que el senador demócrata Joe Manchin ha propuesto la solución de seguridad social supuestamente más fácil en respuesta al techo de la deuda. Hay que ver si es que Biden estaría de acuerdo con esto, pues es un plan que a muchos no les gustará. Y a respuesta de esto, pues Kevin McCarthy dice que los republicanos no tocarán ni Medicare ni Seguro Social. Entonces estaremos hablando de todas estas noticias muy frescas para ver qué bando es el que estaría más o menos en ventaja en torno al programa del Seguro Social, ya que como bien sabemos, esto es algo muy importante. Hablamos de un programa de beneficios que reciben mensualmente millones de estadounidenses. Como bien sabemos, el 19 de enero, Estados Unidos alcanzó oficialmente su techo de deuda, luego de haber gastado la totalidad de ni más ni menos que 31.4 billones de dólares disponible para gastos asignados por el Tesoro. En los días transcurridos desde entonces, las conversaciones se han vuelto prácticamente acaloradas sobre cómo es que avanzará el país para poder evitar una congelación total del gasto, cómo no, una catástrofe financiera. A menos que el Congreso actúe antes de la fecha límite inminente de junio, pues podría haber efectos muy graves. Recientemente un informe de Moody's estimó que 6 millones de puestos de trabajo pueden también estar en juegos. Estamos hablando de que se está elevando la tasa de desempleo hasta un 7% y está empujando al país a lo que todo el mundo está esperando, una recesión total. Actualmente el Congreso permanece en un callejón sin salida. Los demócratas están a favor de poder empujar el límite máximo de la deuda para poder tener más poder de endeudamiento, mientras que los republicanos quieren recortes de gastos antes de ceder en su posición. Un político se ha presentado con una solución parcial, aunque es posible que no todo el Congreso esté de acuerdo con él, y es el senador demócrata Joe Manchin. Él quiere cambiar la forma en la cual se financia el seguro social, en particular elevando el tope de los impuestos sobre la nómina para que las personas con mayores ingresos contribuyan más a las reservas del programa. Como afirmó Manchin durante una aparición reciente en un programa, él cree que proporcionar más dinero para el programa de esta manera estaría garantizando que los beneficiarios continúen recibiendo los pagos y esto no se detenga. Estos nuevos ingresos también buscarían aliviar el gasto excesivo del gobierno en este importante rubro, aliviando así, al menos parcialmente, la crisis del techo de la deuda. Pues Manchin propone aumentar el tope de ingresos de la FICA. Según la Administración del Seguro Social, cada trabajador estadounidense y su empleador ofrecen el 6,2% de su salario para el programa, hasta $160.200 anuales en este 2023, mientras que los trabajadores autónomos pagan un 12,4% más sustancial de su salario, ya que ningún empleador paga copagos. Sin embargo, si es millonario, pues habrá alcanzado el límite que son los $160.200 al año, alrededor de febrero de cada año. Al considerar esta ley de contribución al seguro social combinada, está que combina los impuestos sobre la nómina del seguro social y los impuestos sobre la nómina del Medicare, los empleados regulares pagarían el 7,65% y los trabajadores por cuenta propia estarían pagando el 15,3%. El plan de Manchin parece encajar con la propia promesa que realizó Biden de garantizar la salud y la longevidad del seguro social, lo cual está a punto de agotarse supuestamente para el año 2035, a menos que se haga algo con el fin de poder proporcionar más fondos.
El plan de Biden pondrá prácticamente el programa en el camino hacia la solvencia a largo plazo. Pues, prácticamente lo que hará es pedirle a los estadounidenses con salarios especialmente más altos que paguen los mismos impuestos sobre esos ingresos que pagan las familias de clase media. Fue así como se declaró también en un comunicado en el sitio web oficial del presidente, el cual describe su programa para estadounidenses mayores de 4 partes para poder preservar el programa del Seguro Social. Por el contrario, el Partido Republicano pues ha propuesto también ciertas medidas, algunos, no todos, obviamente. Aumentar, por ejemplo, la edad de jubilación para cuando se puedan recibir los beneficios, ajustando también la forma en la cual se calculan los ajustes por costo de vida y también cambiando las reglas para los beneficios complementarios. Pues así como se señaló, que bueno, es poco probable que tales modificaciones también reciban el apoyo por parte del presidente Joe Biden del lado demócrata. Y es a esto a lo que viene el día de hoy, y es que Kevin McCarthy ha afirmado que los republicanos no tocarán ninguno de estos dos programas. Y es que el representante Kevin McCarthy, recién elegido como presidente de la Cámara, celebró una reunión en el ayuntamiento de Bakersfield, California. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, afirmó que los republicanos no están buscando cambios en el Seguro Social o en el Medicare como parte de sus esfuerzos para poder reformar el presupuesto federal. Ellos afirmaron explícitamente: no tocaremos Medicare ni el Seguro Social. Fueron las palabras de McCarthy a Donald Trump Jr. durante una entrevista en una hora transmitida en línea el día jueves por la noche. La respuesta es un cambio para McCarthy, quien prácticamente hasta ahora no ha dicho previamente nada de que los republicanos evitarían los populares programas de jubilación de sus planes de recorte de gastos, aunque solo ha hablado en términos vagos, como decir que los republicanos siempre protegerán estos programas. Pues se lo preguntó oficialmente también a la oficina de McCarthy si es que tenía la intención de hacer una declaración un poco más definitiva. Y es que el republicano de California ha comparado repetidamente al gobierno federal como un adolescente con una tarjeta de crédito sin límite, y afirmó que los republicanos pues estarían imponiendo una disciplina. Los llamados derechos, como la seguridad social, prácticamente representan la mayoría de los gastos del gobierno. Varios otros republicanos, incluido el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Jody Arrington, que es de Texas, han dicho que están a favor de cambiar algunos aspectos dentro del programa del Seguro Social y del Medicare, aunque nadie ha ofrecido detalles específicos. McCarthy ha sugerido que tal vez el presidente Joe Biden debería poder decidir qué hacer, como qué recortar, qué quitar. El expresidente Donald Trump también afirmó en un video la semana pasada que bajo ninguna circunstancia los republicanos deberían votar para recortar un solo centavo del Medicare o del Seguro Social. La antipatía de Trump por la reforma de los derechos ha sido durante mucho tiempo una de las mayores diferencias políticas entre él y el establecimiento republicano. En la entrevista que se transmitió el día jueves, el joven Trump le recordó a McCarthy el consejo de su padre, como si estuviéramos aplastando a nuestra propia gente, que en realidad financió estas cosas durante toda su vida. Fue lo que dijo, lo cual llevó a McCarthy a interrumpir y decir que los republicanos no tocarían los derechos. El plan republicano es obligar a los demócratas a aceptar recortes de gastos al negarse a apoyar un aumento en el límite de endeudamiento del gobierno, amenazando con un incumplimiento potencial, el cual podría traer consecuencias económicas y catastróficas. Simplemente seamos responsables, seamos razonables y seamos sensatos. Esas 3 palabras fueron por parte de McCarthy al despedirse del programa.